fue la dimensión del conjunto cociente Ya, de B sí, verdad. con U. De veras, gracias. Fue, sí, eso Eh, claro, entonces ya, ¿qué es lo que estábamos viendo? Ah, sí, que habíamos visto que si el B es de dimensión finita, eh, teníamos que la dimensión del cociente era la resta de las dimensiones. Creo que en la clase anterior le había puesto U en vez de W. Me suena. Bueno, sí, le he puesto una U. va a ser la resta, ya es la resta. Y la demostración no es para nada difícil, es como que tomáis el conjunto, la base del B y le sacáis los vectores del W, una cuestión así. No es para nada difícil. Ahora, este principio, esta cuestión, esa idea de la demostración y este objeto mismo, esta igualdad misma, se ocupa en caleta de contextos. En álgebra lineal se ocupa caleta, salvo, creo que ustedes no lo han visto mucho, entonces les voy a mostrar un poquito, un par de cosas donde se ocupa esto. ¿Ya? Antes de pasar al tensorial, como ya es como un poquito más del espacio cociente. Algunas cosas, detalles que hay que ver. Entonces, quiero que veamos un poco como de qué nos va a servir esa última igualdad. Entonces, por ejemplo, recuérdense de lo siguiente, ya, volvemos a lineal 1, ¿ya? Olvídense de las formas bilineales y todo el producto interno, nada que ver. Volvemos a lineal 1. Entonces, lineal 1, ¿qué es lo que tenías tú? Cosas súper sencillas. Me imagina que tienes un espacio vectorial y tienes una transformación lineal que va de un espacio en otro. ¿Ya? Ya, algo muy elemental. Tiene dos espacios vectoriales y una transformación lineal que va entre ellos. Entonces, lo que nosotros sabemos ya que si estas cosas son todas de dimensión finita, nosotros ya sabemos que que la dimensión del espacio de partida es la dimensión del kernel, ¿no es cierto? Más la dimensión de la imagen. Ya, eso ya lo sabemos. Y la demostración de esto, también, seguro que ustedes la habrán visto, pero la demostración de esto también es re simple, y es porque viene de completar bases, ¿ya? Viene de completar bases esta demostración. Pero la cosa es que les muestro esto porque en realidad el fenómeno que está detrás de aquí es un cociente. Aquí hay detrás un cociente, que es, en realidad lo que está detrás es lo que se llama el primer teorema de homomorfismo. Además que lo han visto en estructura o sí, en estructura de grupos. Entonces, este es un teorema que tienen que cachar que se extrapola a todas las estructuras algebraicas, que se llaman los teoremas de homomorfismos o de isomorfismos también. Teoremas de isomorfismos. Que son cuatro. De hecho, son cuatro. Y aparecen todas las estructuras algebraicas. Teorema de isomorfismo en grupo, en anillo, en módulo, en espacios vectoriales, etcétera. ¿Les suena esto, no? ¿Lo han visto? Sí, sí lo vimos. Es Ahora, algo que me acuerde cuál es cada uno, eso es otra cosa, pero sí sé sí, que lo no, vimos. obvio. Pero es que estos teoremas son como trascendentales en la estructura, ¿ya? Porque aparecen en todas. Y es como súper destacado, como notable. Entonces, bueno, son cuatro y nosotros no les voy a mostrar todos. Solo me importa que vean un poquito del uno, porque lo vamos a usar, ¿ya? El uno. Como les decía, vamos a verlo como aplicación del teorema anterior.
Entonces, ¿qué decía el primer teorema de isomorfismo? El primer teorema de isomorfismo. ¿Qué dice el primer teorema de isomorfismo? Lo vamos a ver en el ámbito de los espacios vectoriales, en el mundillo de los espacios vectoriales. ¿Qué dice? Tú tienes V y W, ups. Ah, la tableta. Tienes V y W. Tienes V y W, dos K espacios vectoriales, ¿ya? Espacios sobre el mismo cuerpo, y tienes una transformación lineal que va entre ellos, entre el V y el W. Transformación lineal. ¿Ya? Entonces, esto siempre se cumple, siempre, siempre, siempre. Entonces, independiente de los espacios, independiente de la transformación, siempre se cumple que si tú tomas el espacio de partida, lo cocientas con el kernel, puse fíjate, me fue la ola, con el kernel de la transformación, esto te da un espacio isomorfo a la imagen. Ese es el primer teorema. ¿Ya? Ese es el primer teorema, po. Insisto que son 4, ¿ya? Y de hecho todos tienen una importancia no menor. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el primero nomás. Esto además que lo vieron en el ámbito de grupos, en el mundillo de los grupos. Y la demostración de esta cuestión es la misma que estábamos viendo antes, pues lo mismo que hicimos para el cociente, en realidad es lo mismo. Pero este fenómeno es súper general y por eso tienen que saberlo. Para el mundo de los espacios vectoriales esto es súper general. ¿Cachai? Es muy general porque son para espacios cualquiera y transformaciones lineales cualquiera. Entonces es un teoremazo que se aplica en caleta de contextos y vamos a ver algunas de esas aplicaciones. Entonces, bueno, les muestro así como a grandes rasgos la idea de la demostración. Solamente la idea de la demostración. Que la idea es la siguiente, mira, tú tenías un espacio V que se conecta por la transformación en un espacio W. Y ahí tenías ese vínculo, la T, el puentecito entre los dos espacios, ¿ya? Están vinculados por T. Entonces, ¿qué es lo que querís tú? Definir una transformación. Mira, lo voy a escribir con rojo. Lo que quieres hacer tú es establecer un isomorfismo entre el V cosentado con el kernel y la imagen del T, ¿ya? Lo que queremos es crear una función f que vaya acá y que sea un isomorfismo. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, ¿qué es lo que se hace? La idea no es para nada complicada. La idea es que... No voy a borrar eso todavía. La idea es que en vez de mirar la T que vaya de V en W, la puedo restringir, pues, y le hago que llegue en vez del W y lo voy a hacer que llegue solamente a la imagen. ¿Ya? De modo que ahora la T es epiyectiva. ¿Sí? Restringí el recorrido nomás, o sea, el codominio. ¿Ya? De esta manera la T ahora es sobreyectiva, ¿sí? No tiene ningún problema. ¿Ya? Pero esta cuestión no es un isomorfismo porque la T no tiene por qué ser inyectiva. Sí es sobreyectiva ahora, pero no tiene por qué ser inyectiva. Entonces, precisamente ahí aparece el kernel, porque lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer es un diagrama. Ya cáchense esto. Lo que hacemos es tirar una flecha para abajo, acá, pum, y proyectamos a un cociente, el V cocientado con el kernel. Esta función se llama pi, en general se la nota con la letra pi porque es la P griega de proyección. ¿Ya? ¿Qué significa esa función? A ver si me pueden definir esa función pi. ¿Qué es la función pi?
Anotémoslo por acá con rojo. ¿Qué sería la función pi? Es una función que va de b en el cociente, ¿ya? ¿Y cómo se define? Que mando un b y lo mando a qué. Esta cosa A se llama la proyección clase, natural. Dime. a la clase del B. Ujú. Exacto. La clase del b en términos del cociente con el kernel, ¿ya? Efectivamente, lo único que hace esta función es mandarla a la clase. Y eso es nada más, o sea, esa función que se llama proyección natural, esa función de hecho es, le podéis demostrar todas las cuestiones que queráis, y esa función es una transformación lineal y de hecho también es sobreyectiva, ¿ya? Se puede verificar esa cuestión que no es para nada difícil. Entonces, esa función siempre está detrás y es súper sencilla de definir, no es para nada complicada. Entonces, ya tenéis dos transformaciones lineales, una t y una pi. De hecho, las dos son sobreyectivas. Y entonces lo que hacemos, como queremos definir un algo que vaya del cociente a la imagen, ahora tú tiráis una línea para arriba. Se construye una línea para arriba. Y esa línea para arriba, como la, bueno, no sé, le vamos a llamar, antes le habíamos puesto f, ya le vamos a seguir poniendo f. Esa función f, que surge desde este diagrama, es la que se hace el isomorfismo del teorema. Po. Entonces, ¿cómo se define esa función f? Ahora, si tenéis la t y tenéis la pi, ¿cómo se define esa función f? Con una conmutación del diagrama, es decir, que t es igual a f compuesto con pi. ¿Cacharon? Mm. Eso significa que este diagrama es conmutativo y se nota así con una... Sí, hemos visto ese diagrama varias veces, ¿Ya? pero siempre me cuesta entender por qué esa F verde, por qué es isomorfismo que sea. Ah, ya. ¿Por qué es isomorfismo? Claro. Claro. Mira, tendría que, en realidad lo que tendría que hacer es demostrarlo así como a grandes rasgos. O sea, me refiero, así como si queréis cerciorarte de la cuestión, tendría que demostrarlo como paso por paso, es decir, que es una transformación lineal, que es inyectiva y que es sobreyectiva, ¿cierto? Tendría que demostrar todo, ¿ya? Mm. Ahora, que es una transformación lineal es re simple. Lo que pasa es que la f es casi lo mismo que la t. La f y la t son súper parecidas, ¿ya? La f y la t de hecho son muy similares, salvo que está como intervenida por una función pi entre medio, pero bueno, es muy parecido. Con eso te digo al tiro que la f va a ser transformación lineal y sobreyectiva, ¿ya? Porque la t y la pi eran sobreyectivas y va a ser transformación lineal porque se parece mucho a la t. Eso no sé si te dice nada muy preciso, pero es que de verdad se parece caleta. Y la inyectividad, en la inyectividad viene el hecho de que estáis cosentando por el kernel, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, necesito borrar. Ya, necesito borrar para explicar una cosita con el kernel. ¿Por qué tiene que, ya, vamos un poco para atrás. Mira, imagínate que tenía una base. Vamos a tomar B1 hasta B sub K y después un B sub K más 1 hasta el B sub N. Ya. Porque lo divido así porque, mira, lo que vamos a hacer es que esto de aquí, hasta los B sub K, van a ser elementos de... Estos van a ser bases base del kernel, ¿ya? Le voy a pedir que esos loquitos sean base del kernel. Y los demás vectores son los que están fuera del kernel, pues, y te generan la base del espacio B completo. Entonces esto es base de B. ¿Ya? Mm, mm, mm. ¿Eso está claro? Sí, sí. Ya, bueno.
Entonces tomáis unos vectores que forman base del kernel y le agregáis los otros. Ese proceso que de hecho lo usamos en la clase anterior, porque es tomáis una base del subespacio y después la completáis a una base del espacio grande. Con eso hicimos cosas en la clase anterior para ver la dimensión del cociente, de hecho, de ahí fue la demostración salida de ahí. Y acá insisto que esto es lo mismo, porque recuérdate que si tú tomabas esta base y miráis el cociente, onda, mirar, ahora miro las clases de esta base, es decir, la clase del B1, las clases del BK, etcétera, 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 todas estas clases, recuerda que los elementos, estos que estaban aquí, que estaban en el kernel, desaparecen. Ya todos estos desaparecen porque como están en el kernel, la clase es nula. Entonces lo que va a quedar en realidad son estos vectores. Los B sub gamma 1, clase del B sub gamma 1 hasta la clase del B sub n. ¿Te acordáis? ¿Eso está bien o no? ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Ya, bueno. Entonces, el fenómeno es precisamente ese, ¿cachai? Porque cuando tú miras, ahora necesito voy a borrar todo porque necesito volver a lo que estaba antes. Ya, volvamos para atrás, muy para atrás, muy para atrás. Deshacer, deshacer, deshacer todo. Deshacer, 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 deshacer. Ah, voy a sacar músculo en el dedo deshaciendo todo. Ah, Y estoy así mismo, calmado, ya estamos. ya casi, ya casi. Ahí sí, Ya, ahí estamos, ahí estamos. ya, volvamos a esto, po. Porque mira, ahora conectémoslo con lo que acabo de decir, po. Tenía una base del B, ya tomáis una base del B. Después lo miráis en el cociente. En el cociente, ¿qué es lo que quedó de la base? Quedaron esos B sub gamma 1 hasta el B sub n, ¿cierto? Que son elementos que no estaban en el kernel, son los que sobrevivieron de la base. Entonces, si tú miras esta función f definida en este espacio, te basta verlo en estos elementos de la base, ¿cachai? Solamente en esos, ¿ya? Porque esos son los que sobrevivieron en la base del cociente. Entonces la función está bien definida si tú la miráis ahí, solamente en esos vectores. La cuestión es que, como que al final el cociente lo que hizo fue comerse todos los elementos del kernel, ¿cachai? Porque estáis precisamente cocientando por el kernel. Entonces, el kernel completo como que se absorbió. ¿Sí? El kernel de T como que enterito desapareció porque estamos cocientando con el kernel. Lo que significa que esta transformación F va a ser inyectiva porque el kernel es nulo. ¿Cachai? ¿Sí o no? Como que, bueno, por ahí va la idea. ¿Se entendió eso, no? ¿No? Más o menos. Eso creo, porque te quedaron las clases del BK hasta el BN, ¿cierto? O sea, Sí, como lo que te quedó del cociente. sí. Y no sé si usaste esto o no, o entendí mal, que el espacio original ¿Ya? es el kernel más la imagen, ¿cierto? Sí, con la dimensión de. Sí, 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 claro. Entonces aquí como te quedaron las clases del B, 1 al BN, ¿cierto? Y Claro, tenemos claro. que hasta el BK es el kernel, eso de ahí vendrán a ser los de la imagen, ¿no? Sí, está asociado a la imagen. Sí, está asociado a la imagen, claro. Entonces como que tiráis la clase del BK más 1 al BK más 1, algo así. Sí, claro, tiene que ver con eso. Pero lo que quiero que entiendas es que, bueno, es que no estamos haciendo, está como todo bien en el aire, porque no hay ningún ejemplo concreto aquí. Pero lo que quiero que entiendas es que cuando tú tomáis una transformación T que va de ese B en la imagen, cuando tú cocientáis al kernel, lo que quedó
el kernel fue absorbido por completo, ¿cachai? Entonces, la transformación nueva, la F que se genera, no tiene kernel, porque se absorbió por entero, ¿cachai? Porque ya le sacamos todo el kernel a la T, y la F y la T son casi iguales, solo que le sacamos el kernel. Esa es la gracia de hacer el cociente por el kernel, se lo sacamos, entonces Entonces, la F va a ser inyectiva porque el kernel es nulo. por eso como que te va de imagen a imagen, por así decirlo. Sí, tiene que ver con eso también, porque de hecho, mira, la aplicación directa de este teorema es lo que estamos viendo recién, pues, porque mira, de hecho son equivalentes estas dos cosas. Lo que quiero decir es que, claro, porque el V cosentado con el kernel va a ser isomorfo a la imagen, ya, ese es el fenómeno. Entonces, si tú lo miramos en términos de dimensiones, es porque la dimensión del cociente te va a dar que es igual a la dimensión de la imagen. Sí. Y esto, como ya vimos, la dimensión del cociente es la resta. Entonces, esta es la dimensión de B menos la dimensión del kernel. ¿Cachai? Y ahí llegamos a este gran teorema que es el que estáis viendo tú. Pues lo mismo. Esto es equivalente a que la dimensión del B es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Sí, 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 sí. ¿Ya? Eso. Lo que pasa es que en realidad, en términos de estructuras algebraicas, este teorema, el que estoy marcando con rojo, es mucho más general, mucho más abstracto que el teorema de las dimensiones. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que está en rojo, el primer teorema de isomorfismo, es una herramienta terrible poderosa, súper, súper importante, desde la cual se desprende, en caso particular, por ejemplo, ese teorema de las dimensiones. Pero en el mundillo de los espacios vectoriales, muchas veces ni siquiera se ve el concepto del cociente, ¿sí? Ni siquiera hay cursos que ni siquiera lo ven, po. Pero sí se ve el teorema de las dimensiones, porque igual es fundamental. Ya, eso. Entonces, eso es con respecto al primer teorema de isomorfismo, ¿ya? No se les puede olvidar porque es súper importante. El espacio cosentado con su kernel es isomorfo a la imagen. Porque de este principio salen caleta de cosas, po. En muchos contextos salen muchas cosas, se desprenden hartas cosas desde aquí. Entonces con esto yo les puedo poner ya ejercicios como que me resuelvan cosas, po. Demuestra isomorfismos de cociente con esto. Con esto va a salir un millón de ejercicios. Y le voy a mostrar otro ejemplo, otra aplicación de este teorema. Otra aplicación de este teorema. ¿Ya? Otra aplicación. Vamos a ver otro ejemplo. Que es más que un ejemplo, en realidad es como una observación que quiero que cachen. En realidad es mucho más que un ejemplo. Quiero que volvamos al capítulo 1 que vimos del curso, que era el producto interno. Vamos a ver un poquito de nuevo del producto interno. Entonces, sea B cada espacio vectorial. No. Vamos, sea B un epif. ¿Se acuerdan lo que era un epif? Sí. ¿Ya? Un epif era un espacio vectorial con producto interno y de dimensión finita. ¿Ya? Volvemos al principio del curso, un espacio vectorial con producto interno y dimensión finita. Acuérdense que en este lugar, si yo tomo un subespacio, existía lo que llamábamos la proyección ortogonal, ¿se acuerdan? Ujú. Que la notábamos con la letra E, que era una función que va de B en W, proyección ortogonal. Proyección ortogonal.
que también lo vimos, también aparece en el contexto de formas bilineales, etc. Ya, pues. Esta es una función, es una transformación lineal, que anda súper bien, ya, no hay ningún drama, pero cáchense, pues, porque tengo una transformación lineal, y recuérdense que es sobreyectiva también, ¿ya? Acuérdense que esta es sobreyectiva, es una transformación lineal sobreyectiva. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Es una transformación lineal sobreyectiva. De hecho, generalmente cuando les hablan de algo que es una proyección, en general es algo sobreyectivo, casi siempre. Entonces, por el teorema de recién, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el espacio de partida, el B, cocientado con su kernel, es isomorfo a la imagen. La imagen es el espacio entero, entonces el W. ¿Ya? Por el primer teorema de isomorfismo, entonces vamos a tener eso. ¿Está bien? Y ahora les traigo a colación la proyección ortogonal porque quiero que se recuerden, lo hicimos en hace harto tiempo, quiero que me digan cuál es el kernel de una proyección ortogonal. Lo vamos a marcar aquí con color azul. ¿Qué era ese kernel? O era todo el espacio o era solo el nulo, no me acuerdo. Creo que era todo el espacio. No, 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 no me acuerdo. no. A ver si lo pillo por acá. Dale. Lo hicimos en algún momento, ¿ah? Pero no es difícil de entender para nada. En todo caso, si lo podemos sacar, lo podemos recordar de nuevo. Piénsalo un poquito. El espacio ortogonal de W. Eso, exactamente, súper. Ya, vale. Eso es. Mal escrito acá. Ahí sí. Sí. Como hemos visto, el kernel de la proyección ortogonal es el complemento ortogonal del espacio. Es el W ortogonal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan por qué? Si no se acuerdan, les puedo explicar así como al tiro por qué eso era verdad. ¿Lo vemos o lo doy por sabido nomás? A ver, recuérdalo las rápidas, por favor. Ya. Para no buscarlo. Mira, vamos a verlo. El ejemplo clásico, el que yo les di hace tiempo, era el del R2. Ya, porque ahí es como fácil de verlo y fácil de digerirlo. Entonces en R2, acuérdate que en R2, mira, esto tenía un W. El W en R2 es una línea, ¿cierto? Es una recta que pasa por el origen. Entonces ese va a ser el W en este caso. Ya. Entonces, ¿qué era la proyección ortogonal? Recuerda, la proyección Una recta en ortogonal. 90 grados. Eso, exactamente. Era como hacer una proyección acá y te quedabas con ese vector. Exactamente. Ese de ahí era la proyección ortogonal del que tomaste al principio. Entonces, el kernel de la proyección ortogonal, ¿en qué consiste el kernel? Son los elementos que hacen que la proyección sea nula, ¿cierto? Lo cual es muy extraño porque es muy raro, porque es como tomar un vector y mirar que la proyección caiga aquí. Ahí, caiga ahí. ¿Cachai? Que es muy raro porque si tomáis, no sé, pues tomáis este punto con rosado. Voy a marcarlo acá. Tomáis ese punto con rosado. La proyección ortogonal va a ser esa. Va a ser ese vector. Si tomáis ese puntito de acá, va a ser ese.
Entonces tenéis que buscar uno tal que al hacer la proyección ortogonal te dé justamente el origen, lo cual es muy peculiar. ¿Ya? Entonces tú cachai que en realidad lo que habíamos visto era que la proyección ortogonal, el kernel iba a ser esta línea rosada que es perpendicular. ¿Cachai? Ahí, precisamente, esa línea que es perpendicular tiene la gracia de que manda a todos los manda a todos los vectores de esa línea, los manda al origen, por la E. Y esa cuestión, esa línea rosada, es precisamente el complemento ortogonal. ¿Ya? Esa era más o menos la idea. Entonces, claro, bueno, vale, vuelvo a escribir eso. El kernel de la E era el complemento ortogonal. Entonces, si, en otras palabras, lo que teníamos era que el B, cocientado con su complemento ortogonal, es isomorfo al W. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y ustedes recuérdense que en algún momento antes vimos lo siguiente. Vimos que el B se podía escribir como suma directa. Sí. Ese fenómeno en realidad viene desde aquí. De hecho, son equivalentes. Vienen desde ahí las dos cosas. ¿Ya? Eso está súper ligado, súper ligado. Y de nuevo, si tú aplicáis la dimensión, por ejemplo, la dimensión del cociente va a ser la dimensión del W y por lo tanto vaya a llegar a eso que tuvieron ustedes que demostrar en una tarea, que va a ser la suma de las dimensiones. ¿Ya? Para que cachen que estas cositas igual como que vienen desde cosas como más superiores, que son los teoremas de isomorfismos. Ya, eso. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta, duda? ¿No? ¿No? Ya. ¿No? Bueno. Listo. Ya, ese era un ejemplo que quería que vieran. Bacán. Ahora, por último, quiero que hagamos un ejercicio así a la rápida, sencillo, un ejercicio que está en el libro de la Luisa Burto con Jiménez y con Johnson, que es un ejercicio que tiraron aquí del espacio cociente. Es un ejercicio re simple igual, pero que nos va a ayudar a entender una cosa. Ejercicio. Dice, sea B, considera el espacio total va a ser R4 y W va a ser el espacio definido por, puse Z dos veces, X, Y, Z, W. Claro. 0. Ajá. A ver, calmado. Se me perdió. Ya. Tal que X más Y igual 0 y X más Z menos W igual 0. Punto. Entonces el ejercicio es que describa el B cosentado con W. Eso. ¿Ya? Que describan el cociente del R4 cosentado con ese espacio. Ya, la idea entonces como que puedan dar la mayor cantidad de información del cociente, lo que más puedan decir. Entonces les voy a dar unos minutitos para que lo hagan ustedes
y ahí les comento yo qué onda. Ok. Ya, entonces en unos minutitos más.
¿Ya le salió, no? ¿Algo? ¿Cómo van? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Como que saqué la dimensión del W nomás. ¿Ya? ¿Y qué te dio la dimensión del doble? O sea, a mí por lo menos me dio 2 Sí, aquí está bien, de es 2. Sí, a dimensión mí del también me W. dio 2. Ujú, está bien. ¿Y encontraste una base Después, para el W? Yo sí. sí, Ya, muéstrame cuál es. No, escribámosla. ¿Ya? a ver, quedó Tiene que tener dos menos vectores. 1, ¿Ya? sí, 2 vectores. Menos 1, 1, 0, menos 1. ¿Ya? Y 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Perfecto. ¿Pablo, a ti te dio lo mismo? No, a lo mejor lo hice mal. A mí me dio 1, 0, 1, menos 1 y en el otro me dio 0, 1, 0, 0. Ya. Igual no tiene Quizás por qué estar despejaste distinto, incorrecto. po. Sí, pues, porque la base que te va a dar obviamente no es única. No tiene por qué estar malo. Depende de qué variables eres las que tú despejas. ¿Sí? Ahí la elección es libre, pues qué variable despejáis con respecto a las otras. Ya, las dos respuestas están correctas, entonces ya. Me voy a quedar con esta base. Esta base es importante porque nos va a ayudar a entender el ejercicio. No, después Porque... pensé en Dime. que los elementos, así como al describir el conjunto, ¿Ya? los elementos tenían que cumplir con lo de la clase, po, que ¿Ya? el B1 menos B2 tenía que pertenecer al W, po. O sea que tenía que Claro. escribirse con esa base. Claro, Pero después no se me ocurrió cómo seguir exactamente. con los Claro, elementos. después ya como es como un poco menos, más complicado, si entiendo la idea. Eh, miren, lo que quiero que cachen es lo siguiente. Queremos describir, este es un concepto que trasciende lo que voy a explicar a todos los cocientes en general, siempre pasa esto, mira. Tienes el cociente, B cocientado con W. Ya, entonces voy a tomar un elemento aquí cualquiera, ¿vale? Voy a tomar un elemento aquí cualquiera, ¿ya? Entonces va a ser una clase del B, un B clase, ¿ya? Esta cuestión, recordemos qué es este elemento. Estoy tomando un B cualquiera. Este loco, recordemos cómo se definía. Por definición, es el conjunto voy a poner no W, no, porque puede confundir. U. Es el conjunto de todos los vectores en el B que están relacionados con el original, ¿cierto? Mm. ¿Sí? Eso era por Sí, sí, sí. definición. Espérate, voy a mover lo que está abajo. Por definición, a ver, no creo que no puedo cambiarle el color. No. Ya, filo. Por definición, eso era así, pues. Así se define la clase del B pequeño. Voy a tirar más para bajito entonces. Ya, lo que quiero que vean un poquito es que esto lo podemos modificar un poco. Ya, esta definición se puede modificar un poco, mira. ¿Cómo así? Ahí me equivoqué. No se ve muy bien, pero ahí es colita de chancho. Ahí sí, relacionado. Entonces era Ya que, está bien. ahí sí, que el U... Ah, claro, que el U, entonces, el menos el B está en el subespacio, en el W. Mm. Y ahí sí. Entonces, esto, en otras palabras, es que el U está ¿dónde? En el B más W. ¿Sí o no? ¿Se entendió eso o no se entendió eso? Esto quiero que le pongan ojo. Mira, voy a marcarlo con rojito. Este objeto BV más W. Ese W, un W grande, el espacio. Sí, es el subespacio W. Y el V pequeño es Ya. un vector. ¿Cachai? Eso es interesante porque estoy sumando un vector con un espacio. ¿Se entiende lo que eso significa?
Creo que entiendo la idea. Sí, es que creo que sí. Ya. Voy a mover esta base. Pucha, no, ya la voy a. Después me la dictan de nuevo porque no necesito borrarla. Ya, ok. Por ahora lo voy a borrar nomás. Mira, detengámonos en eso un momento. Con color azul. Voy a borrar todo en realidad. Vamos con un ejemplo más simple para que entendamos. Voy a reducirlo a algo más fácil. En R2, ¿ya? Porque en R2 podemos ver los dibujos, así que mejor. En R2, ya. De nuevo, en R2, como vi en los ejemplos, en las clases anteriores vimos ejemplos en R2, pues, que teníamos subespacios y habíamos visto que las clases eran como rectas paralelas, ¿se acuerdan? Sí. Sí, las clases de los elementos que encontrábamos eran puras rectas paralelas a la rojita. Ya, eso no es casualidad en realidad, porque eso no es para nada al azar. ¿Y por qué pasa eso? Porque, no sé, pues el W era generado por un vector. Ya, no sé, vamos a llamarle un W pequeño. Estaba generado por un puro vector. Ya, y yo quiero encontrar, no sé, por la clase de un otro V, la clase de un V. ¿Ya? Imagínate que quiero encontrar la clase de ese V. Habíamos visto que era una recta, entonces, que era paralela, que es esta recta que está marcada con negro, la clase del V. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad esta recta negrita es la siguiente, es V más W. ¿Qué significa ese V pequeño más el W grande? Esto es por definición lo siguiente. Son todas las sumas V más W. Acá voy a ponerle sub 0. Tal que el W está en W. ¿Cachai? Ese V más W es un conjunto nuevo, es un conjunto que se forma sumando el V pequeño, que está fijo, más todos los elementos del W grande. ¿Se entiende ahí o no se entiende ahí? La cuestión es que la cuestión es re simple, la idea es muy fácil, porque mira, lo único, al final lo único que queda, a eso me refiero con que es simple, porque al final lo que va a quedar es que esta recta negra es el W, la recta roja, pero le sumas un vector. Entonces, por eso se traslada la recta, ¿cachai? Se traslada de acuerdo a un vector V, que es el que tú estás mirando. De tal manera que al final, por eso todas esas rectas son paralelas. Todas las clases que vimos siempre son rectas paralelas porque no es nada más ni nada menos que trasladar la recta rojita, trasladarla de acuerdo al vector que tú le estás mirando a la clase. ¿Ya? Entonces, esto es súper general, este concepto es muy general. Vuelvo a lo anterior, cuando tú tienes un cociente, esto es súper general, en cualquier espacio vectorial, con cualquier subespacio, y tú tomas una clase de ahí, una clase cualquiera, esta clase siempre es una traslación del espacio que está abajo. Es una traslación del espacio que va abajito en el cociente. ¿Ya? Eso siempre es así, y la demostración es lo que acabamos de ver, que lo vimos hace un ratito, lo borré. Por eso en el caso anterior eran rectas paralelas, ¿sí? ¿Vale? Ya. Esto no es propio de los ejemplos, no es propio del ejercicio, insisto que este fenómeno ocurre siempre, siempre es así. Son traslaciones del espacio, del subespacio. Y ahora sí, ahora necesito que me dicten la base de nuevo, por favor. La base era... Ya, ok. Menos 1, 1, 0, menos 1, 0 menos 1 y después era 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Ya, perfecto. Gracias. Claro, entonces la cuestión es que teníamos el V cosentado con el W, que el W era generado
Perdón, era generado por esa base que acabo de escribir. Ya. Generado por esa base. Entonces, si tú tomas cualquier elemento, cualquiera que viva en este cociente, va a ser una clase de alguna cosa de 4 coordenadas, x, y, z, w. ¿Cierto? Va a ser la clase de equivalencia de alguna cosa x, y, z, w. Y se va a definir como x, y, z, w, más el w grande, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para aterrizar esto último. Entonces, por ejemplo, lo voy a escribir con otro color aquí arribita, la clase del x y z, w, con otro color. Esto lo vamos a dejar acá encerradito en una nube. Y ahora con color azul. Mira, por ejemplo, si yo quiero calcular la clase de equivalencia del 0001, ya algo bien fácil, 0001. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser 0001 más el espacio total W. En otras palabras, va a ser el conjunto formado por ¿qué cosas? Por el 0001 más todos los Ws en W. ¿Sí? Y ahí lo sumáis con ambos vectores de la base. Eso, claro. Y entonces, precisamente, ahora aplicáis la base, porque los W del W grande se escriben así, pues como alfa veces el menos 1, 1, 0, menos 1, más beta veces el otro. No me alcanza el espacio, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Y aquí el alfa y el beta son libres en el cuerpo, en R. ¿Cachai? Ese va a ser la clase de equivalencia de el 0001. ¿Se entendió? Entonces ahora eso habría que generalizarlo con el X y ZW. Claro, claro, pero no es para nada difícil porque es lo mismo, ¿cachai? La cosa es que te van a quedar dos escalares, alfa y beta, que van a quedar libres, ¿cachai? Van a quedar libres. Entonces, insisto, las clases de equivalencia del X y ZW van a ser unas traslaciones de un espacio de 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, en realidad lo que estás haciendo tú es como tomar un plano, porque el W es un plano, como es bidimensional, es un plano en un espacio de 4 dimensiones, es un plano que en la clase de equivalencia de cualquier X y ZW estáis trasladando ese plano, para arriba, para abajo, para derecha, izquierda, de alguna manera, pero lo estáis trasladando. Entonces, al final, ¿qué es el cociente? Si me pedí así como describirme el cociente, que es lo que le pedía yo, este espacio total, este espacio completo, el espacio completo ¿qué es? Así, en simples palabras, ¿qué es? Es una colección de puras traslaciones de planos, de un plano, del plano W. Son puras traslaciones del plano W. ¿Ya? Y eso va a ser un espacio de dimensión 2. Puesto que el B es de dimensión 4, el W es de dimensión 2, por lo tanto el cociente es de dimensión 4 menos 2, que es 2. Sí. Sí. ¿Ya? Eso, a grandes rasgos eso. Ahora, igual podemos hilar más fino, ¿ya? Podemos hacerlo más fino. No lo voy a hacer ahora porque ya estamos en la hora, pero a lo mejor la próxima clase continuamos. A lo que me refiero con hilar más fino es que se puede dar una base explícita del cociente, ¿cachai? Como, mira, esta es la base del cociente, pum. Esto me genera el espacio cociente. Cosa que ahora no lo hice, pero les dije a grandes rasgos lo que era. Eso, entonces, claro, uno podría como profundizar más en el ejercicio y decir, ya, mira, acá tenéis la base, esta es, pum, y ahora que tenéis la base, ahí está listo, pues ya ahí tenéis el espacio totalmente descrito. No hay nada más que hacer. Y eso.
Em, entonces, a lo mejor el miércoles hacemos eso, pero igual sería un ratito nomás. Pues lo que mi idea es el miércoles ya empezar con el tema de producto tensorial. Ahí sí ya ver el tema del tensorial directamente. Que tampoco vamos a ver tanto, insisto. Tampoco quedan tantas clases, pero es para que lo conozcan. Y Ya. eso, chiquillos. Estamos listos.